Les decía, la biografía, entonces él nació en 1883 en lo que es la ciudad de Praga, que ahora es capital de la República Checa, y en aquel entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. ¿Tá? Era la capital de la región histórica de Bohemia. Era considerada un importante núcleo cultural y multiétnico, donde coexistían la población checa, la minoría germanoparlante y la comunidad judía. ¿La minoría, perdón? Germanoparlante y la comunidad judía. Hay algunos elementos que yo los doy separados, pero es como en la obra anterior, que recuerdan que nos quedó medio despegado, Celentano, ¿no? Sí, Celentano. Está. Nos quedó medio despegado la otra vez porque quedaron quedaron 2 o 3 orales entre medio, pero yo les había dado elementos epocales y eso que pueden ustedes ponerlo dentro del análisis. Y esto es lo mismo, por una cuestión también de facilidad, ahora voy a dar algunos elementos epocales, pero que después lo pueden intercalar con el aspecto analítico. ¿Está? Bien. Su padre, Germán Kafka, se había casado el año anterior con Julie Lowy. Ahí empezó a salir bien. Lowy. Hija de un judío. ¿Lowy cuánto, perdón? Julie, de nombre, Julie Lowy, está hija de un judío, y acá empezamos con las mezclas que ese lugar donde él vivía tenía 3 mezclas, ¿no? Como habíamos dicho, comunidad judía, la checa y la germanoparlante, y él también tenía dentro de su propia familia esa mezcla, ¿está? Hija de un judío que había conseguido acumular una considerable fortuna gracias a una fábrica de cerveza. Su padre, Hermann, era también hijo de un judío pero había tenido menos suerte que su consuegro. Originario de un pequeño pueblo al sur de Bohemia, se había trasladado a vivir al miserable gueto judío de José F.S.T. Adet. ¿Está? Bueno, de Praga, poco después de alcanzar la adolescencia. No tenía dinero para más y conoció a Julie, es decir, la mamá de Franz, instruida, bonita y elegante, que además por su posición vivía fuera del gueto. Después de casarse en 1882, Hermann, o sea, estamos hablando del padre, ¿no? Abrió una pequeña tienda de artículos de fantasía
gracias a la ayuda financiera de su suegro. Bueno. Bueno, esto, digo, no voy a dar todos los detalles, esto está la biografía acá, les digo algunos elementos más importantes. Poco tiempo después entonces nació Franz Kafka y tuvieron otro hijo llamado George, pero murió a los 15 meses, y también tuvieron un segundo hermano que también entonces murió también de chiquito. 15 meses. Y el segundo no dice acá, dice que a los pocos meses de nacer también se murió. Para prosperar, Hermann, el padre, se arrimó a los checos de origen alemán. ¿Vieron entonces esos tres vínculos? Los checos, los alemanes y los judíos. ¿A los checos? Checos de origen alemán que ocupaban la cima, o sea, lo más alto de la pirámide local, y además se desentendió en gran manera del judaísmo. Todo ello repercutía en el pequeño Franz, era judío, pero sin que la religión se practicara más de lo necesario. Su lengua materna era la alemana, mientras que la paterna era checa. ¿Su lengua materna, perdón? Era la alemana, mientras que la paterna era la checa. Así que él no fue decididamente judío y tampoco fue checo ni alemán puro. O sea, tenía esa mezcla, ¿no es cierto? Bien. Era tímido y discreto, trataba de pasar siempre desapercibido, no se comprometía ni con sus compañeros alemanes, ni con los alumnos de la escuela checa de enfrente que atacaban a los alemanes a la salida de las clases. Me quedé, perdón, no se comprometía con sus compañeros alemanes. Ni con sus compañeros alemanes, ni con los alumnos de la escuela checa de enfrente que atacaban a los alemanes a la salida de las clases. No tomó partido por nadie, tampoco por los judíos. Regresaba a casa desconcertado y así comenzó a encerrarse en sí mismo, pues el sitio más seguro que encontró fue su propio mundo. Bueno, da más características de él de chico, se aplicó al estudio del alemán y esta fue su lengua principal. Pero también habló checo, al igual que sus padres. Mientras, por aquel entonces, el problema lingüístico se radicalizó en el país como foco básico del problema nacional. Se radicalizó en el país como foco básico del problema nacional. Entonces les decía que este problema lingüístico entonces se radicalizó en el país como foco básico del problema nacional, ¿tá? Tras la implantación oficial del bilingüismo, ¿tá?, checo y alemán,
por el primer ministro Badeni en Bohemia y Moravia. ¿Primer ministro cómo era? Badeni, con B larga. Badeni. Badeni. Ojo que acá quedó. En Bohemia, en Moravia, estalló una crisis. Los nacionalistas alemanes paralizaron a partir de 1897 el funcionamiento del Consejo del Imperio Austrohúngaro. ¿El qué, profe, perdón? El funcionamiento del Consejo del Imperio Austrohúngaro y organizaron un movimiento de unión con Alemania. Perdón, me quedé en austrohúngaro, perdón. Y organizaron un movimiento de unión con Alemania que quedó reflejado en el programa nacionalista de Pentecostés en el año 1899. Ante el agravamiento de la situación, las autoridades de Viena derogaron el decreto del bilingüismo. ¿Vieron ahí entonces qué importante la lengua? La lengua es un instrumento de dominación, ¿no es cierto? ¿Ya? Es decir, todas las colonias y eso hablaban el idioma de lo que eran los fundadores, ¿no? Es decir, bueno, una vez concluidos sus estudios secundarios y tras unos estudios de química, inició a partir de 1901 los de Derecho. Igual no Pensé que era para no anoten todo, digo, son algunos elementos. Inició estudio de derechos y él se llegó a recibir de doctor en Derecho. Eso como obligación, porque era típico de la familia que bueno, se les exigiera seguir una carrera. En el caso de lo que decía el doctor, el padre se le había obligado a hacer la carrera, sí, pero bueno, él la finalizó. En el caso de él la finalizó. Sí, se recibió. No tengo nada concluido sus Claro. ¿Qué hay que terminó? Lo de química. ¿El liceo? Acá dice, inició a partir de 1901 los estudios de Derecho en la Universidad Alemana de Praga. Y también estudió Historia del Arte. Bueno, en 1902 conoció a Max Brod, que va a ser un amigo del cual, si bien en una época se va a separar un poco, pero Max Brod es muy importante porque es quien desobedece el hecho que él haya pedido que quemaran todas sus obras después de morir. Y Max Brod es el que le desobedece y sigue publicando sus obras y sigue, porque en realidad, fuera de lo que nos parece a nosotros, él no fue muy conocido en vida en realidad, ¿no? Es mucho más conocido ahora que lo que fue en vida, ¿no es cierto? Bien. Brod entonces será siempre un ardiente propagandista de la obra kafkiana, es decir, no solo era su amigo, sino que él lo difundía, ¿tá? Y después destinó a publicar sus escritos inéditos, ¿tá? Aún después de su muerte. Sería también su biógrafo oficial. Kafka se doctoró en Derecho en junio de 1906
en la Universidad de Praga. Trabajó durante algunos meses en el bufete jurídico de su tío, Richard Lowy. Richard Lowy, acá está Lowy. Y después realizó un año de internado en tribunales. ¿Está? Luego ingresó en una compañía de seguros, de aseguraciones generales, se llama, aseguración general, pongan, porque sus muchas horas de trabajo le interrumpen su vocación de escritor, cosa que le produce una gran angustia. Bien, él llevaba diarios puntualmente que revelan su constante obsesión por un empleo racional del tiempo que le permitiese escribir en condiciones más favorables, sin perjudicar sus actividades profesionales. No obstante, esta doble vida, en realidad eso de doble vida, yo no porque doble vida en general es cuando si tenés un esposo y un amante, por ejemplo. Pero, claro, ¿no? Se habla más de... Algo que tenés que contar, la otra vida segunda, ¿no? Claro, pero esto en realidad era que él trabajaba, tenía otra actividad y trabajaba como doctor y además trabajaba como doctor en Derecho y además entonces escribía, ¿no? No obstante, la doble vida resultará agotadora y le angustiará su capacidad para resolver el dilema de ganarse la vida o vivirla. ¿Está? Eso que en realidad nos ha angustiado a todos. Entonces, bien, luego entonces empezó a padecer surmenage, insomnio, agotamiento nervioso y las torturas morales, consecuencia de un estado de cosas. Me perdí después de insomnio, ¿qué otra? Agotamiento nervioso. Y dice las torturas morales, que no, o sea, exactamente no sé si sería eso, ese dilema que él tenía, ¿no? Entre trabajar o vivir. Consecuencia del estado de las cosas para que Kafka solo hallará finalmente una salida en la enfermedad, aunque muy poco tuviera que ver con su abatimiento moral. Él, como no sé si ustedes recuerdan que tuvo tuberculosis, que para aquel entonces era irreversible. Bueno, en 1908 publicó 8 textos en prosa en la revista Hyperion, con H-Y, así, Hyperion. Son nombres raros porque no son nuestro lenguaje. ¿Cómo? Sí. Pasó sus vacaciones en Ribe, Brescia, junto a... En 1910 inició los contactos con el teatro Yiddish, que se escribe así, YDDISH, que es la lengua primitiva de los judíos refugiados en Europa Central. Ahí está.
Bien. La primera vez que vio a lo que va a ser su futura esposa es en 1912, que se llama Felice Bauer. Con ella tuvo muchas idas y venidas. Bauer. Esto es una E y una R. Bauer. ¿En qué año la conoció? En 1912. Fíjense, ella no era una cualquiera. Fíjense a qué se dedicaba. Vivía en Berlín, tenía 25 años y era directora de la empresa Lindstorm. ¿Está? Fabricante de parlograf, que era un rival del dictáfono, que no sé si saben lo que es esto. El dictáfono es un dispositivo diseñado para grabar la voz, ¿está? Y conversaciones con el fin de reproducirlas o transcribirlas. Esto está asociado al comienzo también de la guerra, el tener este aparato, sobre todo que lo usaba Hitler, este tipo de aparatos, que justamente para oír conversaciones, y eso es este entorno, ¿no es cierto? Bueno, en septiembre de 1912 apareció La Condena, escribió La Condena, y después El Fogonero. Dice escribió, ojo que a veces la publicó mucho después. Y después El Fogonero. ¿Escribió cuáles eran los que escribió? La Condena y El Fogonero, que luego convertiría en el primer capítulo de América. Está. Bueno, él tiene ahí un romance con Grete Bloch, porque todavía no estaba casado con Bauer, y se dice que tuvo un hijo con ella, pero que murió a los 7 años el niño. Bloch. Que además, fíjense, era amiga de Felice Bauer. Así que en 1914 se compromete con Felice Bauer, pero en julio rompe ese compromiso, hecho que se repetirá. ¿Casa de vuelta con ella o...? Sí, tiene idas y venidas, sí. Bien. En el 28 de junio de 1914 muere, esto es un hecho histórico, muere en Sarajevo el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, y su esposa. Y empezó la guerra mundial. Exactamente, ahí empieza la Primera Guerra Mundial a partir de eso. Y su esposa, víctimas de un atentado, obra de un estudiante serbio-bosnio, miembro de la organización secreta llamada Unidad y Muerte. ¿Cómo se llama? Unidad y Muerte.
Austria lanza un ultimátum a Serbia, a la que responsabiliza de los hechos, exigiendo que se permita participar a la policía austríaca en la investigación del atentado. Serbia se opone rotundamente a tal intervención y decreta la movilización parcial de sus tropas. Los acontecimientos se precipitan y se inicia la Primera Guerra Mundial. ¿Está? Y entonces, el contexto epocal en que se publica, ¿no?, la Metamorfosis, que había empezado en 1912 y la publica en 1915, como ya puse por ahí, es el de la Guerra Mundial. Todo esto entonces de la Primera Guerra Mundial, que como ustedes ya saben es de 1914 al 1918. ¿No? Kafka mientras se muda varias veces de domicilio. ¿Está? Y bueno, en 1915 publica La Metamorfosis. ¿Está? Bien. En 1917 sufrió su primera hemotisis. Hemotisis, que viene a ser ligado a la tuberculosis que él tenía, que es expectoración o expulsión de sangre. ¿Ah? Se niega a entrar al sanatorio una vez diagnosticada la enfermedad. Bueno, ahí después se va con su hermana, ¿tá?, que vivía en una explotación agrícola. Después allí leyó a Kierkegaard, gran autor que además vamos a citar. Ayer entonces leyó a Kierkegaard. Es el gran autor danés que es conocido como padre del concepto de la angustia. Y terminó sus estudios en hebreo y de escribir sus aforismos. De los aforismos de Kafka es muy interesante, hay una obra de Werner Hoffmann que justamente trata, los aforismos son sentencias breves pero que consignan verdades, ¿no? Bien. Aforismos. Sentencias breves que consignan verdades, ¿no? Sentencia breve y concisa que expresa un principio, una regla o una reflexión moral. Bueno, es en esa época que sigue con sus diarios, además con El Castillo, su obra El Castillo. Perdón, ¿y la obra de Werner Hoffmann? No, Werner Hoffmann estudia los aforismos de Kafka. Que hay algunos elementos que se pueden tomar también para el análisis de la obra. Bien, y vamos a saltear un poquito porque
sino Mencionaste como la última obra la obra fue Castillo, ¿no? El Castillo. Ahí. Sí. Bueno, después tiene varios. En 1919, uno que se llama En la colonia penitenciaria. En noviembre del 19 escribió Carta al Padre. Y también publica en 1920 Un médico rural, etcétera, ¿no? Tiene varias obras. Y finalmente fallece en 1924 a la edad de 41 años. ¿Está? La tendencia posterior a la obra de Kafka, cuando murió, era solo conocido por un pequeño círculo de intelectuales. ¿Tá? Su fama póstuma se debió exclusivamente a su amigo que ya mencioné, Max Brod, que contravino sus órdenes de quemar los manuscritos y los inéditos también los publicó, y volverá a publicar los ya publicados. Algunos vieron en Kafka el arquetipo del hombre en lucha contra un sistema. Otros lo quisieron ver como un fiel reflejo de su compleja enfermedad. El arquetipo de hombre, ¿verdad? En lucha contra un sistema. Otros lo quisieron ver como un fiel reflejo de su compleja enfermedad. Y ahí eso yo lo pondría entre comillas, tanto física como psicológica. Eso yo no sé. Física sí, porque bueno, pero psicológica no sé. O en las relaciones con su padre, todos ellos, al considerarlas novelas en clave, buscan motivaciones religiosas, ontológicas, sociales o mitológicas. Es innegable que en la obra de Kafka existe un elemento religioso. No cabe duda de su sentimiento de la existencia. Posee ciertas analogías con el pensamiento de Kierkegaard, que ya lo pusimos acá. Pero su obra no puede reducirse a ser función de esas tesis o de otras. Una novela no es una idea abstracta, oscurecida con metáforas, es un mito revelador, nos arroja una nueva visión del mundo, una nueva forma de sentir lo maravilloso y lo cotidiano. Kafka no es ni un desesperado ni un revolucionario. Es un testimonio iluminador. Su obra es una lucha sin esperanzas. Es una lucha sin esperanza. Bueno, su obra y su vida inextricablemente ligadas son un canto desesperado de amor y temor, de rebelión ante nuestras concepciones alienantes de la sociedad
concepciones alienantes de la sociedad, religión y política. Kafka se nos presenta como una especie de Mesías negativo que revela el desorden íntimo y absurdo del mundo. Ni optimista ni pesimista, sino ambiguo, esclavizador y alienante, del que él intenta liberarse por medio de la creación de sus obras. Liberarse por medio de la creación de sus obras. Bien. Kafka manifestó durante su vida adulta simpatías por el socialismo y asistió a reuniones de los anarquistas checos antes de la Primera Guerra Mundial. A las reuniones de los anarquistas checos antes de la Primera Guerra Mundial. Su interés por el gueto y el mundo judío que lo envolvía se iniciaría en 1911 y 1912 a través del contacto con el grupo de teatro Yiddish, que yo ya lo puse por acá. Y su interés por el pensador danés Kierkegaard, que ya lo puse acá, mostró su preocupación creciente por diversos aspectos del judaísmo. Su preocupación creciente por diversos aspectos del judaísmo. Bueno. Muy bien, vamos entonces a empezar la obra e ir viendo más aspectos. Gente, con relación a la Primera Guerra y eso, pueden poner aspectos, ¿no? Pueden poner aspectos, pero no se olviden que estamos en literatura, no en historia. Si bien hay que dar un entorno epocal, que estamos en la Primera Guerra, etcétera, pero siempre debemos de tener prioridad que estamos en la literatura. La literatura es un mundo de ficción, ¿tá? Porque la guerra la vivieron muchos, pero sin embargo solo él hizo esta obra. Entonces, si bien hay aspectos epocales y todo, hay elementos que son muy personales, ¿no? Que si bien hay referencias bibliográficas, y por eso hice más hincapié que otras veces en la biografía, pero sí, entonces, ver la obra en sí. Esta obra, entonces, la Metamorfosis, entonces, no tiene divisiones. Bueno, en esta sí. Yo tengo acá. Sí, yo no tengo. Dice capítulo, pero tengo. No dice capítulos, pero secciones. yo acá también. Secciones. Sí. No tiene divisiones en cuanto a títulos. Claro. ¿Tá? No, título no. Sí.
Sí, porque yo lo que tengo anotado acá es como que no tiene divisiones, pero en realidad tiene 3 secciones, ¿no es cierto? ¿Tenés 3 ahí? Sí. Está perfecto. 3 divisiones. Y bueno, y vamos a ir leyendo un poco para ver entonces, ir viendo las características. Justamente, ¿qué es la metamorfosis? Nosotros decimos este título. Ahí está, ¿no? La metamorfosis implica una transformación de algo que en este caso tiene un sentido metafísico, mucho más profundo de, obviamente, lo que se puede leer, ¿no? Esta obra es una gran alegoría, ¿no es cierto? ¿Recuerdan lo que es la alegoría, no? Es una serie de metáforas continuadas. Del latín alegoría y del alegoría y del griego alos. Del griego alos, otro, y agoreuo, hablar. Es una figura retórica por el cual una palabra puede alcanzar un significado oculto. ¿Una palabra? Puede alcanzar un significado oculto y más profundo. La alegoría es un metalogismo o traslación del significado principal a otro nivel de sentido. Bien, hasta ahí vamos. Vamos entonces a leer un poquito y ir viendo entonces género narrativo entonces. Y entonces, ¿quién comienza a leer? Yo puedo leer, pero no va a ser exactamente la misma traducción y seguramente van a haber variantes. Sí, pero si no es imposible igual. Yo leo todo un primer párrafo, por ejemplo. Sí, o dos, para ver un poquito más. Ustedes me paran. Dale, sí, cómo no. Cuando Gregorio Samsa despertó una mañana tras un sueño inquieto, se encontró en su cama convertido en un horrible bicho. Yacía sobre el duro caparazón de su espalda y veía, al alzar un poco la cabeza, su vientre arqueado y oscuro, surcado por turbadas callosidades, cuya prominencia apenas podía aún sostener la colcha, que estaba ya a punto de cubrirse hasta el suelo. Muchas patas, lamentablemente cuálidas en comparación con el grosor del resto del cuerpo, descentelleaban desesperadas ante los ojos. ¿Qué me ha sucedido?, pensó. No era un sueño. Su habitación, una habitación humana de verdad, aunque demasiado estrecha, aparecía como de ordinario entre sus 4 bien conocidas paredes. Por encima de la mesa, sobre la cual estaba esparcido un muestrario de paños, Sansa era viajante del comercio, colgaba la imagen que recortara hacía poco de una revista ilustrada y colocara en un lindo marquito dorado. Representaba una dama con un gorro de piel, envuelta en una boa también de piel y que, muy erguida, alzaba contra el espectador un amplio manguito, igualmente de piel, dentro del cual desaparecía todo su antebrazo. Gregorio dirigió la vista hacia la ventana. El tiempo nublado, sentía repiquetear en el cicle del Feisar las gotas de lluvia, le infundió una gran melancolía. Bueno, pensó, ¿qué tal si yo siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas las fantasías?
Pero esto era totalmente irrealizable, porque tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho y su actual estado no le permitía adoptar esta postura. Aunque se empeñara en volcarse sobre el lado derecho, forzosamente volvía a caer de espalda. 100 veces intentaría en vano esta operación, cerró los ojos para no tener que ver aquel agitarse de las piernas, que no cesó hasta que un dolor antes jamás sentido, leve y pulsante al mismo tiempo, comenzó a quejarle en el costado. Ahí está, hasta ahí, gracias. Ahí termina la tuya, ¿no? Sí. El párrafo. Está. Bien. No sé qué tan distinto. No, pero estaba bastante parecido, ¿no? Bueno, entonces, este comienzo, ¿no es cierto? Es un comienzo sin introducción, ¿no es cierto? Ya, exactamente, un comienzo abrupto, ¿tá? Que justamente comienza con el despertar de Gregorio y hay lo que se llama un hiperbatón. ¿Recuerdan lo que es el hiperbatón? No estamos hablando de los espectadores. Ahí está, pero para decirlo de modo más... Alteración del orden sintáctico. Ahí está, ¿no? Entonces el hiperbatón es un recurso de construcción que consiste en la alteración del orden sintáctico, sujeto, verbo y complementos. ¿Está? Debería decir, Gregorio Samsa, ¿no? Despertó y dice al revés, ¿no? O Gregorio Samsa se encontró en su cama, ¿no? Ahí está. Igual, todos estos recursos de construcción, etcétera, o sea, sobre todo los de construcción están muy ligados al aspecto lingüístico, ¿no es cierto? Que no olvidemos que obviamente trabajamos con la traducción en español. Ahí está. Entonces, ¿cuándo empieza este texto? Temporalmente decís una mañana. Temporalmente, vieron que no hay una ubicación epocal justo de tal día, tal hora, sino simplemente una mañana, aquella mañana, luego de un sueño agitado, es decir, que ya nos da el hecho de que él no durmió bien, ¿no es cierto? Y se despertó convertido en un insecto monstruoso, es decir, este título de la metamorfosis, ¿no es cierto?, que nos anima justamente al interés por la obra, no está al final, sino que ya al principio se dice que es un insecto monstruoso. ¿Está? En cuanto al monstruo, lo que es el monstruo en sí, desde el punto de vista simbólico, los monstruos son símbolos de la fuerza cósmica, ¿Símbolos de la? de la fuerza cósmica en estado inmediato al caótico. ¿Estado inmediato? Al caótico. Caótico en el sentido de caos, ¿no? Coma, al de las potencias no formales. En el plano psicológico aluden a las potencias inferiores que constituyen los estratos más profundos de la geología espiritual, desde donde pueden reactivarse y surgir
por la imagen o la acción monstruosa. Tengo una duda con una palabra que escuché, pero estoy segura. Geología, sí. Geología espiritual, ¿no? Es decir, como metafóricamente hablando de la profundidad espiritual. Monstruosa. Simbolizan también, según Diel, ¿cómo suena Diel? Una función psíquica en cuanto trastornada. 2 puntos. La exaltación afectiva de los deseos, coma, la exaltación imaginativa, coma, las intenciones impuras, son por ello el oponente, coma, el adversario por excelencia del héroe y de las armas. Entre paréntesis, hablando de las armas y de los héroes, potencias positivas concedidas al hombre por la divinidad, punto y coma, de ahí el origen misterioso, milagroso, mágico, de la mayor parte de armas usadas por los héroes en los mitos y leyendas. Cierra el paréntesis. La lucha contra el monstruo significa el combate por liberar a la conciencia apresada por el inconsciente. Acá entonces es interesante, manejando este simbolismo de Cirlot, que acá en realidad esta figura que él adopta de monstruo, ¿no es cierto? En realidad vamos a ir viendo por diferentes aspectos que era algo que él ya tenía en el inconsciente, que él ya era un monstruo, era un escarabajo, como se lo quiera llamar, anteriormente. Por eso es interesante la idea de la asociación con el inconsciente. Y el estado, la fuerza que implica el monstruo, ¿no? Sigo con el texto. Estaba echado sobre el quintunoso caparazón de su espalda y al levantar un poco la cabeza vio la figura convexa de un vientre oscuro, surcado por curvadas durezas, cuya prominencia apenas si podía aguantar la colcha, visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Fíjense que acá hay una visibilización, ¿no es cierto? Y por ahora tenemos un narrador omnisciente, ¿no? O sea, tendríamos un narrador omnisciente. Esto es la primera parte. Recuerden que los cuentos, las novelas se dividen en partes. Primera parte. Entonces vemos narrador omnisciente. Omnis todo, ciencia saber, ya lo sabemos, es el narrador que narra en tercera persona del singular o plural y que todo lo sabe, inclusive lo que está en la cabeza. Bien. Innumerables patas, ahí habría un
una hipérbole, porque innumerables, o sea, ¿cuántas tendrían que ser para decir innumerables? Es que no se pueden contar. Y bueno, él tenía muchas patas, ahora tanto como innumerables, no podrían ser. Bueno, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. ¿Qué ha sucedido?, pensó. Fíjense, ahí tenemos en el pensamiento de él, también tenemos ese narrador omnisciente que sabe lo que le pasa en la cabeza al personaje. No soñaba. Su habitación, aunque excesivamente estrecha, parecía como de ordinaria entre sus 4 hartos reducidas paredes. Vieron que es interesante esta forma de narrar, que no describe por separado, bien diferente a Balzac, que vimos, que describía por separado cada cosa del realismo. Acá tenemos justamente toda una renovación que en realidad no dice dónde está, sino que empezó con el hecho de la metamorfosis y acá como de costado, como asociado a su forma, está diciendo cómo es su cuarto, ¿no? Su habitación, aunque excesivamente estrecha, ya nos está diciendo que es una habitación pequeña, aparecía como de ordinario entre las 4 hartas reducidas paredes, ¿no? Con esa adjetivación de paredes que nos da también el lugar cerrado, ¿no? Presidiendo la mesa sobre la cual estaba esparcido el muestrario de telas, lo mismo, no nos dice Gregorio era tal cosa, sino que nos dice asociado. Como es un narrador omnisciente que se introduce en el interior del personaje y sabe todo, entonces la descripción es minuciosa y exhaustiva y nos llega, pero nos llega a través de la mirada de Gregorio. Es cierto. Es decir, todas las descripciones, como vos decís, no lo describe a modo de Balzac, sino que es como que nos llegara lo que Gregorio está observando en ese cuadro. Y lo que él está intentando es autoconvencerse de la normalidad, que le cuesta observarse de esa manera o asumirse en esa nueva estructura o forma. Entonces está como de alguna manera queriéndose atar a la realidad en esa observación minuciosa que hace de todos los objetos que están allí. Entonces, efectivamente, ¿no? Es como si él quisiera constatar que ese plano onírico, porque realmente si se despierta así parece más un sueño que una realidad, ¿no? Que ese plano onírico no es cierto. Entonces en esa constatar que está el muestrario de telas, porque justamente ahí dice que era viajante de comercio, y fíjense que es singular con lo que leímos de la biografía, que su padre tenía comercio de fantasías, que vendría siendo como una mercería hoy en día, ¿está? Y bueno, y colgaba una estampa poco antes recortada de una ilustrada y puesta en un lindo marco dorado. Esta imagen, que es de una estampa de una revista, va a cobrar después un valor porque va a ser algo que él va a querer proteger de su cuarto. Léanla la obra, porque así podemos avanzar más rápido. Representaba una señora tocada con un gorro de pieles, envuelta en una bufanda también de pieles, y que muy erguida esgrimía contra el espectador un amplio manguito. Parece él, como dice la compañera, querer chequear que todo está en su correcto lugar y de la misma manera que siempre, ¿no? Pero además ya estamos empezando a conocer el personaje, por lo que tiene, por lo que está rodeado, por los tipos de objetos, por ejemplo. Ahí está. Esta imagen fue él que la convirtió en un cuadrito, fue él mismo que hizo los marquitos, entonces eso de alguna manera ya nos está anticipando el valor que tenía para él, el significado que tenía para él. Y el tipo de imagen, que es una imagen femenina, es una imagen que con esas características es una imagen de erotismo, de sexualidad. Por ese lado ya va sumando como cierto perfil o características que
muy bien. Es una presentación del personaje, pero justamente asociada a su nueva figura, y esta constatación, justamente esta constatación de todo lo que hay, nos viene dando elementos de sus gustos. Bueno, es una señora vestida, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto erótico decía, porque es, con bufanda, pieles, es decir, está abrigada. Con las pieles, Sí. pensando en aquel momento y aparte viendo el manito hacia el espectador como una Sí, gesto de atracción, vamos a decir, se puede leer así también. bueno, sí, de este cuadro, acuérdense, porque va a tener una importancia sobre todo después, porque él lo va a querer proteger como algo muy suyo, porque es algo que él ha dedicado su tiempo en ponerlo allí, en que sea importante para él, ¿no? Vieron que en realidad lo que no hay es hasta ahora una angustia superior. Parece haber una aceptación de ese ser físico, ¿tá? Una aceptación de ese cuerpo físico animal, pero que el ser interior sigue igual, es decir, su mente, sus sentimientos, sus pensamientos, es toda del ser humano que él siempre fue, ¿no es cierto? Un viajante de comercio. Como ustedes saben, el viajante de comercio tiene una vida bastante agitada, puesto que tiene que justamente realizar lo que es el transporte cotidiano, que es lo más pesado, y en aquel tiempo sería más, ¿no es cierto?, para entonces realizar su trabajo, ¿no? Vemos también entonces la soledad. Hay un autor que después yo le voy a leer, que habla de estos personajes que son solos, son personajes sin pareja, ¿no? Que si bien va a estar la madre, el padre, la hermana, pero sin pareja, digamos, sin señora, ¿no? Este personaje, ya vemos su soledad, él duerme solo, ¿no es cierto? Y hay un gran detallismo descriptivo que contribuyen a darle cierta veracidad, ¿no es cierto? Es decir, parece haber entonces, de una forma muy sutil, esto tan difícil que es o sea, es un hecho fantástico que alguien aparezca despierto en un bicho, pero le da como cierta, entre comillas, normalidad y verosimilitud la forma de cómo lo describe, ¿sí? Y eso puede Hay producir un desconcierto en el propio lector, ¿no? Exacto. Como no se cuestiona, en el fondo no se está cuestionando. Es una Ahí forma de está. observación, ¿no? Es un detallismo descriptivo que influye entonces en la verosimilitud. Y además esa falta de preámbulo, esa falta de introducción, sino que ya nos introduce directamente en el suceso que será lo central de la obra, que es justamente esa transformación. Paralela a la nominación del héroe, se nos impone una condición. ¿Paralela a qué, perdón? A la condición del héroe, se nos impone una condición para la aceptación de las coordenadas del relato que constituye la transformación en un bicho, ¿no? ¿Qué constituye? La transformación en un bicho. No importando que sea biológicamente imposible, sino que únicamente nos informa sobre el hecho
¿Qué, perdón? Se nos informa sobre el hecho y no se especifican las causas de tal transformación. Obviamente esta imagen transgrede las leyes naturales. Y su aceptación hace que lo misterioso pase al campo de lo absurdo. Lo misterioso se asienta en la vida de la familia Samsa y además llega al lector despojándolo de todo cuestionamiento lógico para llevarlo a la aceptación de la posibilidad o la creencia de lo que está leyendo. Aparte de la actitud de la familia también, que lo acepta también esa transformación. Ahí está, ¿no? Este enigmático cambio ha nacido en el plano onírico, es decir, viene del sueño, y el protagonista entra en un mundo incoherente y absurdo, determinado por el cambio que en él se ha producido. Incoherente y absurdo, determinado por el cambio que en él se da o que en él se ha producido y que informa de un deterioro de su estructura interna. Es como que se invirtiesen los papeles, ¿no? Pero se supone que el mundo de los sueños y el onírico es el mundo incoherente y lógico, resulta cuando despierta a la realidad que tendría que ser racional, lógica, coherente, se muestra exactamente como lo contrario. Ahí Ahí está. está el absurdo. A partir de acá va a convivir el hombre con el animal, el hombre que es el adentro, con este animal que él tiene que soportar, ¿no? Que tiene que soportar ser. Es significativo el hecho de que no lo ve como algo imposible. Hay una casi aceptación desde el principio en no revelarse de esto. Lo que más altera es la sobriedad con que se presenta un fenómeno inverosímil con unas pautas de realidad, con una minuciosidad que por momentos puede parecer desconcertante. Es precisamente ese detallismo lo que transforma lo real en posible. Es decir, que esta metamorfosis es externa, pero no interna. Es una metamorfosis parcial, solo de su exterior. Bien. Gregorio dirigió luego la vista hacia la ventana
el cielo nublado, se escuchaba el repiquetear de gotas de lluvia en el zinc del Alféizar. Las gotitas de lluvia que caía, digamos, una partecita como que salía, ¿no? Le infundió una gran melancolía. Acá la melancolía, la tristeza, la soledad, ¿no? Están desde el principio, ¿está? Y ese clima parece acompañar a sus sentimientos, ¿no? Entonces sigue ese monólogo interior que dice, bueno, pensó, ¿qué pasaría si yo siguiese durmiendo otro rato y olvidarse de todas estas fantasías? Es decir, que por ahora él piensa que es real, 100%. No, son fantasías. piensa que está en fantasía, que ve lo mismo, pero que en realidad él capaz que si duerme otro ratito se va a olvidar. Es como que si continuara en ese plano onírico, ¿no? Ahí Yo está. lo relaciono mucho, ¿viste? Cuando te pasa que estás como medio entre dormido y empezás a soñar como lo que está pasando, una cosa Sí, así, ¿no? sí, Que estás como entre los dos planos. sí, exacto, ¿no? Como que todavía no asume. Sí, es una forma de autoconvencimiento. Ahí va. Y es otra forma de evadirse. Después lo vamos a ver. Ahí está, Incluso lo que va a hacer, ¿no? Lo que va a intentar hacer y no puede hacer. ahí está. Pero esta pretensión era algo desde todo punto irrealizable, ¿no? Porque Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho y su actual estado no le permitía adoptar esta postura. Es decir, que él se despertó diferente a como siempre estaba, que acostumbraba a dormir del lado derecho. Aunque se empeñaba en permanecer sobre el lado derecho, forzosamente volvía a caer de espalda. Es decir, claro, la idea como de una cucaracha, ¿no? Que la das vuelta y no. 1000 veces, ahí hay otra vez una hipérbole. ¿Cuál? Ah, sí, vos dijiste sí. Igual es una hipérbole. Igual es una hipérbole. 1000 veces se intentó en vano esta operación, es decir, tratar de darse vuelta. Cerró los ojos para no tener que ver aquel revuelo de las piernas. Acá vieron que está la dicotomía que antes dijo patas y ahora dice piernas. Ah, no, antes dijo piernas también. El grosor de sus piernas, pero una parte dice innumerables patas, dijo. No, al principio, en el primer párrafo, habla de, por lo menos en esta traducción, muchas patas. Claro. Lamentablemente. Y ahora dice acá el revuelo de piernas, que acá parece haber una contraposición, porque piernas son humanas, ¿no? Y acá si eran muy finitas, serían patitas, ¿no? Que no cesó hasta que un dolor débil punzante al mismo tiempo, un dolor jamás sentido, hasta aquel momento comenzó a quejarlo de costado. Es decir, tantas veces se quiso dar vuelta, ¿está? Que empezó a causarle un dolor, ¿no? Y hay una lucha contra su nueva estructura, ¿no? Porque está luchando por comportarse como, o por mantener las posturas, las posiciones que tenía como humano, y eso es una forma de resistencia también. Entonces es una lucha contra Resistencia a ser con su insecto. nuevo, claro, con su Ahí nuevo está. cuerpo, con su Hay nueva una lucha. resistencia a ese nuevo cuerpo y esa nueva, a eso que tiene que soportar, ¿no es cierto? Que es esa nueva estructura, ay Dios, se dijo, qué cansada es la profesión que he elegido. Acá entonces tenemos una exclamación, que como siempre vemos, ¿no? Tenemos esa interjección, los signos de exclamación y el vocativo Dios, ¿no? Que más que nada en este caso es una reflexión, ¿no? Lo primero que se acuerda después de verse diferente es qué cansada es la profesión que he elegido. Acá entonces empieza la primera preocupación, ¿no? Es decir, empieza con lo primero que él tiene de angustia, ¿no es cierto? Que la angustia es un elemento importante en este texto, que es justamente la profesión, esto de ser viajante de comercio, que se tiene que mover todos los días de un lado para el otro, que no puede descansar, que más adelante va a decir que no puede ni desayunar, ¿no es cierto? Esto es otro nuevo monólogo. Esto de la técnica del monólogo interior es uno de los cambios técnicos revolucionarios de la narrativa del siglo XX. Acá vamos a Exacto. tener
sea, que una cosa es el tiempo del pensar, del pensamiento del personaje y simultáneamente el tiempo, entre comillas, objetivo, que es el que está pautando el avance por medio de los minutos del reloj. Sí, hay varios autores que hablan sobre el tiempo que vamos después a ver, que es muy interesante ese tiempo que Kafka tiene dos aspectos del tiempo. El tiempo como él maneja la novela, ¿no? Y el tiempo ese que decís entre lo exterior y lo interior del desempeño de lo que es este tipo de digamos, de meditación, ¿no? Qué cansada es la profesión que he elegido, siempre de viaje. La preocupación de los negocios es mucho mayor cuando se trabaja afuera que cuando se hace en el mismo almacén. Ahí podía tener referencia el almacén de su padre, ¿no? Y no hablemos de esta plaga de los viajes, de esta plaga entonces sería una metáfora, plaga como algo que uno no puede sacar, o algo que no puede ¿cómo? Controlar muy bien. Controlar, ¿tá? Esta es la idea del insano de la enfermedad también, Ahí está, ¿no? Entonces, esta obra entonces inaugura un hecho fantástico que es justamente el que se establecen unos principios narrativos unas leyes de mecánica interna que el lector debe limitarse a aceptar pues de cuestionarlas su actitud sería inoperante pues no altera en nada el objeto resultante. Inoperante, pues no altera en nada el objeto resultante. Existen en común entre la filosofía de Kierkegaard, que ya lo habíamos puesto acá, y la obra de Kafka, y se esboza por momentos una posible explicación para el hecho fantástico que inaugura la obra. ¿Una posibilidad? Sí, Explicación para el hecho fantástico que inaugura la obra. Un mundo paralelo de posibilidades insólitas que no necesitan de ninguna pauta real para fundamentar su existencia. Ninguna pauta real para fundamentar su existencia. En definitiva, él está experimentando la alienación, ¿no? La alienación etimológicamente, la alienación entonces etimológicamente significa volverse extraño a uno, convertirse en otro. Dejar de ser dueño de sí en sus acepciones más usuales. El hecho es que el suceso de la metamorfosis es un fenómeno irreal que irrumpe en la vida cotidiana para alterar la coherencia
de una familia implica el hecho de Gregorio de convertirse en otro, implica una alienación. Es una disociación del yo, una pérdida de su autenticidad. Se comienza a vivir el cuerpo como un obstáculo. Trata de entender, trata de ver cómo funciona cuando quiere bajar de la cama y hacer movimientos. Ahí está. Como una experimentación de ese cuerpo. Sí. Martín Hoppenheim dice en ¿Por qué Kafka? El texto que se llama ¿Por qué Kafka? En el texto Poder, mala conciencia y literatura. Poder, mala conciencia y literatura. Dice, el escritor no se limita a transcribir fielmente la realidad que describe, pues la creación estética dista mucho de ser una mera reproducción de lo real. Mera reproducción de lo real. Ya en el concepto aristotélico de mimesis, la imitación que el arte hace de la realidad supone una transfiguración de esta. ¿Supone? Una transfiguración de esta. La poiesis, actividad productora. ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo suena? Actividad productora no se manifiesta en el terreno de la literatura como creación de un objeto, sino antes de nada como un violentar de la realidad ya dada. Punto y seguido. Es un acto de revelación, pero también de denuncia. Denuncia. Poiesis, como ustedes saben, es una palabra que significa creación, producción, ¿no es cierto? Presentar la realidad como realidad posible es la forma en que la literatura neutraliza los efectos cosificantes
de una realidad imperante que insiste en autoperpetuarse. En Kafka, esa angustia existencial forma parte de un padecer y trasciende las imposiciones coercitivas de un mundo clausurado por el proceso de cosificación. Clausurado por el proceso de la cosificación. Y ahí volvemos a la cosificación y a Marx, que ya vimos un poquito en Balzac, ¿no? Él se sentía en realidad mal con ese trabajo, que en realidad está volcando también lo que sentía al ser, al tener ese empleo, cuando hoy hablamos de la biografía, que no le dejaba estar todo el día escribiendo, que era lo que él hubiera querido y deseado, ¿no? Bueno, ay Dios, qué cansada es la profesión que he elegido. Pasa. Siempre de viaje, la preocupación de los negocios es mucho mayor cuando se trabaja afuera que cuando se hace en el mismo almacén. Y no hablamos de esta plaga de viajes, ahí la metáfora de plaga como lo desagradable, algo que no podés controlar, las combinaciones de los trenes, la comida pésima, irregular, relaciones que cambian de continuo. Es decir, él no puede ni comer ni descansar a gusto, ¿no? Relaciones que cambian de continuo. Ahí habla de la incomunicación, ¿no? Y de no poder tener relaciones más fijas. Sí, bueno, esto se puede vincular con Bauman, cuando habla de la economía líquida, ¿no? Sí. Nada más bien. Sí, que relaciones que cambian de continuo, que no duran nunca, que no llegan nunca a ser verdaderamente cordiales. Ahí vemos la reiteración de los adverbios de tiempo. No duran nunca, no llegan nunca a ser verdaderamente cordiales, y en las que el corazón nunca puede tomar parte, ¿no? Es este hecho de alienación, de estar separado, de ser diferente, de estar fuera de, ¿no?, la sociedad, estar en la sociedad, porque él, si es viajante de comercio, está con la gente, pero no poder tener una inserción social que como claro, a él ahí está hablando de la carencia de vínculos, le gustaría. de vínculos afectivos. Exacto. Y eso que justamente va de la mano con la soledad y con el vacío que siente. Ahí está. ¿No? La angustia, la alienación, la soledad, el vacío, ¿no? Al diablo con todo, dice, ¿no? Es decir, cómo entonces se revela en cierto sentido con esa actividad que tiene que hacer él tan desagradable para él. Sintió una ligera picazón en el vientre. Con lentitud se estiró sobre la espalda en dirección a la cabecera a fin de poder alzar mejor la cabeza. Vio que el sitio que le ardía estaba cubierto de unos puntitos blancos que no supo explicarse. Quiso librar el escozor con una pierna, pero hubo de retirarla inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos. Ahí todos los elementos, entonces, que van constatando que eso no es un sueño, que le pica algo real, que es el vientre, ¿no? Esos puntitos que encuentra como algo que le da más realidad a lo que está viviendo, ¿no? Claro, porque lo está sintiendo. Porque lo está sintiendo, ¿no? ¿Y cómo le producía escalofrío? Estamos en la segunda hoja.
se deslizó a retomar esta anterior posición y sigue entonces con su meditación. Estos madrugones, se dijo, lo aturden a uno por completo. El hombre necesita dormir lo justo, es decir, él no puede ni dormir, ¿no? Hay viajantes que se dan una vida de reyes. ¿Qué hay allí? Vida de... Yo tengo la traducción ahí, dice que vive mucho mejor. Ahí está. Bueno, ahí se comieron la metáfora. Una vida de reyes es una metáfora de complemento, ¿no? Porque este es el adjetivo preposicional porque empieza con la preposición de y después el sustantivo de reyes, y entonces es una metáfora de complemento. ¿Y qué significa una vida de reyes? ¿Qué connotaciones tiene? Una vida de riqueza, de prosperidad. De comodidad, Una vida sin preocupaciones, de riqueza, prosperidad, sin presiones, ¿no? De deleite. Y dice entonces que hay otros viajantes que se dan vida de reyes. Cuando a media mañana llego a la fonda para anotar los pedidos, me los encuentro sentados tomando el desayuno. Fíjense que hay implícitamente una ironía, porque a lo que él llama vida de reyes, ¿no? ¿Qué es nada más? Una vida normal, una vida sin tanta presión. Ahí está. Es tomar el desayuno, ¿no? Es decir, la tranquilidad de estar tomando el desayuno, a él le parece una vida de reyes, ¿no es cierto? Sí, algo que tendría que ser normal para todo sujeto, para él es algo, no es que lo vea normal, sino que él no lo tiene en este tipo, Ahí lo ve está. como si fuera... Él no lo entiende, exacto. Y si yo con el jefe que tengo quisiese hacer lo mismo, es decir, desayunar, estar más tranquilo, me vería en el acto de patitas en la calle. Esa es una metáfora que hasta hoy sigue, ¿no? En día, patitas en la calle sería que lo echan, ¿no? Metáfora de ser echados, que en realidad esto de patitas se une al mismo campo semántico de las patas del insecto, ¿no? Esto de que hable de patitas en la calle, que sin embargo es una frase común, pero sin embargo, en este caso, pertenecen al mismo campo semántico, ¿no? Y quién sabe si esto no sería para mí lo más conveniente. ¿Vieron entonces que ahí está introduciendo el hecho del trabajo? Con esa pregunta retórica está evidenciando que es lo que él quisiera en el fondo, ¿no? No pertenecer más a ese, no realizar más ese trabajo. Ahí está revelando su conformidad. Ahí está, su infelicidad, ¿no? Si no fuese por mis padres, haría rato que me hubiesen despedido. Fíjense entonces que él está diciendo lo que es el sostén de la familia, ¿no? Que es el principal ingreso de sus padres y de su hermano, ¿no? Y que entonces ahí habla de su responsabilidad, su atadura con la sociedad y con su familia, ¿no? Pero hay un motivo, porque además de ser el sostén, porque él se siente obligado por la deuda que contrajo su padre. Exactamente, que después lo vamos a ver con más detenimiento cuando el padre diga, porque el padre tenía ahorros, no le había dicho, bueno, me hubiera presentado ante el jefe y con toda mi alma le habría manifestado mi modo de pensar. Se cae del escritorio. ¿Está?